Bienvenida a este podcast de Navegando en la Crianza. Soy Paula Ortiz, madre y psicóloga clínica, y en estos 10 minutos hablaré de ciertos temas que creo necesarios que conozcas como madre, además de explicar estrategias psicológicas y recursos que te ayuden en tu día a día. Gracias por sacar estos 10 minutos de tu tiempo para estar aquí conmigo, que como madre sé que suelen ser complicados de obtener. Así que sin más, empezamos. De algo que viven muchas madres durante el posparto y también a lo largo de la crianza, ¿no? Y es la ansiedad. Muchas madres sienten ansiedad, aunque quizás no sepan identificarla como tal, porque la ansiedad no es únicamente tener miedo o sufrir una crisis muy intensa. La intensidad es un conjunto de síntomas que pueden aparecer tanto en nuestro cuerpo como en nuestros pensamientos y en nuestra forma de comportarnos, ¿no? Al final. Puede parecer o puede aparecer, diría, mejor dicho, como una sensación de preocupación constante. Pueden ser pensamientos, puede ser una dificultad para concentrarte, tensión muscular, irritabilidad. Es decir, a cada persona se le puede presentar de muchas formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tu bebé pues esté dormido y tú no consigas dormir porque necesitas comprobar varias veces si respira. Puede que tu hijo tenga unas décimas de fiebre y tu mente empieza a imaginar inmediatamente pues alguna cosa más grave, ¿no? Puede que salgas sola y estés constantemente pendiente de que no se caiga tu hijo o tu hija, que no se pierda, que no se atragante, es decir, que no le ocurra cualquier cosa. Incluso puede no existir ninguna amenaza de peligro concreto, pero tú notas el cuerpo acelerado, la mente funcionando sin parar y una sensación interna de que no puedes bajar la guardia, ¿no? Y lo importante es entender que la ansiedad no aparece porque una madre o nosotras estemos decidiendo, digamos, preocuparnos, ni porque queramos darle vuelta a las cosas, ¿vale? Sino que lo que está ocurriendo es que tu sistema de alarma se ha activado porque está intentando protegerte tanto a ti como a tu hijo, ¿no? Es decir, la ansiedad tiene una función. La ansiedad no es algo que haya aparecido para hacernos daño per se. A lo largo de nuestra propia evolución, de la evolución humana, este estado de alerta nos ha ayudado a detectar peligros, para prepararnos a actuar rápidamente ante una situación que podría poner en riesgo nuestra seguridad o la de nuestro hijo, nuestra familia, ¿no? Imagina por un momento, pues eso, una madre de hace miles de años que si escuchaba un ruido extraño cerca del lugar en el que estaba con sus hijos, pues necesitaba activarse rápidamente, ¿no? No podía quedarse media hora pensando si ese ruido era peligroso o no. Es decir, su cuerpo y su mente tenían que prepararse inmediatamente para proteger a sus hijos en este caso, o esconderse, o huir, o defenderse, según lo que fuera, ¿no? Y esa activación, por supuesto, tenía una utilidad, y esa respuesta que teníamos en ese momento sigue existiendo dentro de nosotras. Pero claro, la diferencia es que actualmente pues no va a entrar, por suerte, un tigre dientes de sable en nuestra casa, ¿no? Vivimos en general en un entorno mucho más seguro y podemos criar a nuestros hijos con más tranquilidad que en otros momentos de la historia, por supuesto. Pero nuestro cerebro y nuestro sistema de alarma siguen preparados para detectar esas amenazas. Seguimos teniendo, evidentemente, el mismo sistema de alarma que hace miles de años. Además, pues después de convertirnos en madres, tenemos a una persona que depende profundamente de nosotras, ¿no? Que es nuestro bebé. Y es comprensible que aumente esa sensación hacia
cualquier señal que pueda indicar que algo no va bien. Y el problema aparece cuando ese sistema de alarma se activa con demasiada intensidad, se mantiene encendido durante demasiado tiempo o empieza a responder ante situaciones que no representan un peligro real, inmediato o tan grave como nuestra mente nos está diciendo, ¿no? Es decir, podemos necesitar cierto nivel de estrés o activación para responder adecuadamente a una situación. Porque, o sea, si tu hijo está a punto de cruzar una carretera, pues necesitas activarte, necesitas reaccionar rápidamente, cogerlo y apartarlo, ¿no? Pero una cosa es esa activación, que esa activación aparezca cuando existe un peligro, ¿vale? Y otra muy distinta sería vivir todo el día como si en cualquier momento fuese a suceder algo grave, que es lo que yo me encuentro muchas veces con las madres, ¿no? Siempre están alerta. Y eso es agotador, por supuesto. Entonces el objetivo no es eliminar completamente esa ansiedad, que eso lo quiero dejar claro porque eso no es posible, la ansiedad tiene su utilidad. O sea, no se trata de no volver a sentir nunca miedo o nunca preocupación o nunca estar un poco estresada, ¿vale? Porque eso no es realista y tampoco sería necesariamente positivo. Repito, esa activación tiene su utilidad, ¿vale? Se trata de aprender a relacionarnos de otra manera con esa ansiedad para que podamos tener un nivel de activación adecuado en los momentos en los que sí sea necesario, pero evidentemente sin que llegue a dominarnos, controlarnos o decidir por nosotras, ¿vale? Que no tenga el control. Y es que además se da una cosa bastante curiosa y es que nuestro cerebro puede reaccionar de igual manera ante lo real como ante lo que es imaginado, ¿vale? En una primera reacción, digamos, automática, nuestro cerebro no siempre distingue bien entre una amenaza que está ocurriendo realmente y una amenaza que estamos imaginando. Entonces, claro, os podéis imaginar, ¿no? Seguro que en algún momento a todo el mundo le ha pasado que, por ejemplo, puedes estar, no sé, sentada en el sofá con tu hijo perfectamente bien y de repente imaginar con muchísimo detalle además que ocurre algo, le pasa algo, se cae, no sé, ¿vale? Eh, y aunque esa situación no está sucediendo en ese momento, tu sistema de alarma se activa como si realmente necesitaras reaccionar y protegerle de un peligro que estuviera presente. ¿Vale? O tu hijo está durmiendo y aparece el pensamiento que es bastante común y bastante recurrente en las madres de ¿y si deja de respirar y no me doy cuenta? ¿No? Ese miedo es aterrador, o sea, lo pasamos muy mal y sobre todo es mucho más común en madres primerizas, ¿no? Pero a todas nos ha pasado vamos, yo creo que en muchos otros momentos de la crianza incluso, ¿no? Los primeros meses cuando más se da. Pero aunque en ese momento no está ocurriendo nada, tu mente ya está generando una imagen, una posibilidad y al final una amenaza y el cuerpo responde, ¿vale? Quiero que entendáis que al final nuestro cuerpo va a responder de igual manera si es algo real como si no está ocurriendo, ¿vale? Nos puede aumentar el ritmo cardíaco, nos aparece tensión muscular, cambia incluso nuestra respiración, podemos sentir presión en el pecho, el estómago, nos sentimos mal, o sea, todas sabemos y conocemos esa sensación. Y al final esa es la respuesta de estrés en nuestro organismo. También intervienen distintas sustancias hormonales, ¿no? Relacionadas, la famosísimo cortisol, pues está por ahí también activado.
Pero al final, bueno, esto no significa que la reacción sea siempre exactamente idéntica, ¿no? Ante una amenaza real y una imaginada, pero sí que puede ser muy parecida y sobre todo puede sentirse completamente real en nuestro cuerpo, ¿vale? Ese es el poder que tienen ese tipo de pensamientos sobre nosotras, que lo sentimos como real. Nuestro cuerpo a nivel fisiológico se activa exactamente igual que si fuera una amenaza real. Por eso, aunque el peligro sea imaginado, la ansiedad que sentimos está ahí, no es inventada, ¿no? Ese malestar es real, como digo, y tu cuerpo se ha activado porque tu cerebro ha interpretado que existe esa amenaza. Y esa primera activación puede aparecer antes de que hayas podido analizar conscientemente lo que está ocurriendo. Por eso no sirve prácticamente de nada que alguien simplemente te diga, pues no piense eso, o pero si no está pasando nada, o bueno, pero no te preocupes, ¿vale? Porque es que tu cuerpo ya se ha activado. Y lo que necesitamos hacer es traer esa amenaza a nuestra parte consciente y analizar de manera un poco más fría lo que realmente está ocurriendo. ¿Vale? Para eso podemos preguntarnos, pues, a ver, espera, vamos a parar un momento. Este pensamiento, Dios mío, es terrible, pero ¿qué está pasando ahora? A ver, mi hijo está aquí en el sofá conmigo, está sentado, estamos viendo la tele, vale. ¿Qué parte de lo que yo he pensado realmente puede pasar es que me lo estoy imaginando? Porque mi hijo está aquí y estoy viendo que está sentado correctamente, no se va a caer del sofá. ¿Existe realmente un peligro en el que yo necesito actuar o estoy reaccionando ante esto que yo me he imaginado, ¿no? Es decir, cuando hacemos ese ejercicio consciente, podemos empezar a diferenciar una amenaza real de una amenaza imaginada, ¿vale? Y ahí podemos actuar en consecuencia, es decir, si existe un peligro real, realizamos las acciones necesarias para afrontarlo, evidentemente, pero si estamos reaccionando ante una imagen, una posibilidad o un escenario que nuestra mente está anticipando, podemos intentar, ya digo, una vez que pasa ese pensamiento por nuestra cabeza, ¿no? Podemos intentar no seguir alimentando esa respuesta como si el peligro ya estuviera ocurriendo, ¿vale? Es un poco pie a tierra, ¿no? Vamos a intentar centrarnos en el ahora, en el presente y en la realidad. Claro, al final, esa hiperalerta, al final, pues eso, a lo largo de nuestra propia evolución, esa activación, como comentaba antes, se dirigía hacia peligros concretos. Pero actualmente esa hiperalerta muchas veces no, pues es que no va a encontrar un tigre. Puede encontrar un coche a lo mejor o situaciones así, pero una amenaza física o un peligro inmediato contra el que actuar suele ser lo menos común, ¿vale? En muy, muy raras ocasiones ese peligro, esa amenaza ocurre realmente. Y sin embargo, pues como decía, la activación sigue estando ahí. Entonces, puede terminar volcándose sobre nuestros pensamientos con frases que suelen aparecer como ¿y si tiene algo y no me estoy dando cuenta? ¿Y si estoy tomando una decisión equivocada? ¿Y si le ocurre algo por no haber estado suficientemente atenta? ¿Y si no soy capaz de protegerlo? ¿Y si, ¿vale? Lo que estoy haciendo le está perjudicando en el futuro? Ese y si constantemente en nuestra mente, que es una situación que no está sucediendo, al final lo que provoca es que ese sistema de alarma responde o responda de una manera muy parecida a si realmente estuviera sucediendo, ¿vale? Es que quiero que lo entendáis. Porque cuando intentamos asegurarnos
de que absolutamente nada malo ocurrirá, más comprobamos, más información buscamos, más vueltas le damos y más posibilidades peligrosas al final encuentra nuestra mente. Porque es que es imposible alcanzar una seguridad absoluta. O sea, nunca podemos garantizar al 100% que no sucederá nada, ¿vale? Entonces, cuando intentamos conseguir esa certeza total, pues entramos en un proceso que no termina nunca. Por eso, muchas de las cosas que hacemos para reducir esa ansiedad pueden calmarnos durante unos minutos, pero a largo plazo pueden terminar manteniéndola o incluso aumentándola. Por ejemplo, cuando compruebas 10 veces que el bebé respira, pues el momento en el que lo compruebas que está respirando, evidentemente, pues te tranquiliza, pero te tranquiliza en ese momento, ¿vale? Esa acción, ¿qué pasa? Que esa acción en ese momento te tranquiliza, pero también puede enseñarle a tu mente que para sentirte segura necesitas seguir comprobándolo, ¿vale? O buscar constantemente síntomas en internet que pueden hacerte sentir durante varios minutos que estás intentando controlar la situación. Tu hijo tiene fiebre, no lo suficiente como para llevarlo al médico a urgencias, pero te da por mirar en internet a ver si puede ser algo que se te esté pasando. Y a lo mejor, pues oye, se lo preguntas, no sé, al ChatGPT y ChatGPT te dice en ese momento, no te preocupes, tranquila, que es muy común que los niños menores de 1 año tengan décimas de fiebre en ciertos periodos, no lo sé, te da una explicación y tú te quedas tranquila en ese momento, ¿no? Pero claro, a lo mejor te dice que, no sé, todo lo contrario, ¿no? Y en vez de traerte tranquilidad, lo que te trae es mucha más incertidumbre, mucha más tensión y mucho más estrés. Entonces no es una solución válida para manejar esa ansiedad, ¿no? Eh, y no estoy diciendo que una madre, por supuesto, o sea, tenga que pasar de todo, no se preocupe, no pasa nada, o sea, no le, digamos, no le eche cuentas, como se dice aquí, a sus hijos, por supuesto que no, ¿no? Siempre hay que vigilar, siempre habrá que consultar a un profesional cuando hay algún síntoma, pedir apoyo si lo necesitas, ¿vale? Lo que debemos analizar es qué estamos haciendo, para qué lo hacemos y qué efecto tiene, ¿vale? Es decir, ¿estoy realizando una acción útil ante un peligro real? ¿O estoy intentando conseguir una seguridad absoluta que al final nunca llega? ¿Vale? Con esto que estoy haciendo, ¿esto me va a ayudar a largo plazo? Buscar, por ejemplo, síntomas de fiebre en internet. ¿O solo reduce la ansiedad durante 5 minutos y después necesito volver a buscar o preguntar otra cosa? Claro, por eso necesitamos trabajar la ansiedad, y eso no consiste únicamente en intentar eliminar los síntomas. También implica estudiar cómo nos relacionamos con ella. ¿Qué pienso cuando aparece? ¿Qué hago inmediatamente para intentar controlarla? ¿Qué alivio consigo a corto plazo? ¿Y qué consecuencias tiene esa respuesta después, ¿no? Porque al final se puede cronificar, ¿vale? O sea, muchas madres que están constantemente en ese estado de hiperalerta, pues se mantiene porque no han tenido las herramientas, el descanso, el apoyo necesarios para regularla.
Y no es que un día hayan decidido vivir preocupada, no decimos nunca eso, evidentemente. Ninguna madre quiere estar constantemente preocupada y alterada y, ¿vale? Quizá durante los primeros meses, pues estuvimos realmente sometidas a una situación muy exigente, pues has podido tener, pues no sé, un parto complicado, problemas de salud, el bebé, pues dificultades con la alimentación, o un bebé muy demandante que llora mucho, no sé, muchísimas dudas, porque a lo mejor hay muchas cosas, muchos temas que nos generan muchas dudas en la maternidad, que es completamente normal. Miedo a no saber entender qué pasa, falta de apoyo, noches enteras sin dormir, es decir, son situaciones que de forma lógica y normal y natural van a hacer que estemos en esa hiperalerta, ¿vale? Es decir, durante ese periodo el sistema de alerta al final aprende a que tienes que estar un poco preparada todo el tiempo, o sea, tienes que estar preparada a ver eso, si llora, si hay que darle de comer, si hay que cambiarlo, si tiene sueño, o sea, ¿vale? Eso en ese momento estás aprendiendo y es totalmente normal. Y, y aunque el peligro real termine, muchas veces la alarma sigue sin apagarse, ¿no? O sea, cuando esa hiperactivación se repite durante mucho tiempo y no tenemos herramientas para manejarla, se puede cronificar y se puede convertir en un estado de ansiedad y estrés prácticamente constante, que es lo que digo que le pasa a muchas madres. Me encuentro, ¿no? Muchas madres que tienen a lo mejor ya hijos de pues, no sé, 4 o 5 años, por ejemplo, y siguen en ese estado de hiperalerta, siguen con ese estado de activación, siguen con esa ansiedad y, repito, es perfectamente comprensible si las estrategias de afrontamiento hacia esa ansiedad y de un poco aprender a manejarla, pues no han sido las adecuadas, ¿no? Y al final se trata de empezar a observar qué está ocurriendo, ¿vale? En qué situaciones se activa esa ansiedad, qué pienso que puede pasar, qué hago inmediatamente para intentar sentirme más segura. Y más que nada es, ¿esto que hago me ayuda realmente o solo me calma durante un momento? Si llevo mucho tiempo reaccionando de la misma manera y sigo sintiendo la misma ansiedad, no significa, por supuesto, que no haya una solución. Normalmente significa que esa estrategia concreta no te está funcionando y necesitas probar una manera diferente de responder ante la situación que se propone, ¿no? Por eso ahora voy a comentar 5 pasos, que son los que yo suelo recomendar para afrontar un momento de ansiedad, ¿vale? Evidentemente cada madre tiene una historia, una circunstancia, unos miedos diferentes y esto es un poco unas pautas generales. Yo en consulta siempre analizo cada caso, incluso cada situación por separado y se va trabajando sobre situaciones concretas. Pero si me pedís, por decir así, pasos para afrontar un momento de ansiedad, yo daría estos que voy a explicar a continuación, ¿vale? Primero sería entender qué está pasando y por qué te pasa. El primer paso sería darte cuenta de que estás teniendo esa ansiedad. Parece algo básico y evidente, pero muchas veces no lo es. ¿Vale? Entender lo que ocurre tampoco va a hacer que la ansiedad desaparezca automáticamente, por supuesto. Si fuera tan fácil, estaríamos todas fantásticas, ¿verdad? Pero puede ayudarte a dejar de añadir un segundo miedo encima del primero, que muchas veces, además de sentir ansiedad, empezamos a preocuparnos por la propia ansiedad, es decir, nos empezamos a preguntar por qué me está pasando esto, no sé, me estoy sintiendo peor de lo que pensaba o por qué no puedo controlarme,
voy a sentirme así para siempre. Son dudas completamente normales y no estás perdiendo el control ni mucho menos por sentirte así, por sentir esa ansiedad, ¿vale? Estás experimentando una activación intensa en tu sistema de alarma y puedes aprender a reconocerla y a manejarla de otra manera. En segundo lugar, sería identificar qué miedo o pensamiento hay detrás, ¿vale? De esa activación. Es decir, te tienes que preguntar con claridad a qué le estoy teniendo miedo. ¿Qué tengo miedo que ocurra, no? ¿Qué imagen ha aparecido en mi mente o qué estoy imaginando que podría pasar? ¿Vale? No te quedes simplemente en, pues estoy nerviosa o me encuentro mal o me falta el aire, ¿vale? Sino que intenta concentrarlo, por ejemplo, en tengo miedo de que mi hijo se enferme y yo no me dé cuenta. Algo concreto, exacto, una frase. O me estoy imaginando que se caerá si dejo de vigilarlo. O tengo miedo de equivocarme y que mi decisión tenga consecuencias. ¿Vale? O sea, según lo que realmente te haya llevado a ese estado de ansiedad, lo pones en una frase. Cuando lo haces explícito, el miedo, puedes empezar a analizarlo. Mientras permanece como una sensación difusa y general, pues parece enorme y mucho más difícil de manejar, ¿vale? En tercer lugar, diferenciar lo real de lo imaginado. Como comentaba antes, traer un poco ese pensamiento a la realidad, poner un pie en tierra y realmente preguntarte si esa amenaza o esto está ocurriendo realmente ahora mismo o mi mente se lo está imaginando y no es algo ante lo que yo pueda reaccionar ni hacer nada de manera activa porque ha sido un pensamiento o ha sido una situación dada pero ya ha pasado, etcétera. Es decir, ¿hay un peligro inmediato? ¿Sí o no? ¿La situación es tan grave como yo la estoy interpretando? Voy a intentar también analizar qué ocurre, ¿no? ¿Existe otra explicación más probable? ¿Estoy reaccionando ante lo que sucede o ante lo que temo que pueda suceder? ¿Vale? Es decir, eso no significa convencerte de que nunca va a pasar nada. O sea, eso es absurdo. Tampoco significa ignorar una señal importante o quitarle importancia a una situación que sí necesita atención, por supuesto, ¿no? Significa intentar ajustar, digamos, el nivel de alarma al nivel de peligro real, ¿vale? Es decir, valorar si nuestro nivel de alarma que estamos hablando de que sería elevado porque estamos con un estado alterado de ansiedad, corresponde al nivel de peligro real, ¿vale? No estoy diciendo que no haya peligro, estoy diciendo que tenemos que ver si el nivel de alarma corresponde al nivel de peligro real que está ocurriendo, ¿vale? Y que, por ejemplo, una cosa es pensar que mi hijo tiene fiebre, voy a medirla, voy a observar cómo se encuentra y seguir las indicaciones que me haya dado mi médico, el pediatra o las indicaciones sanitarias, ¿no? Y otra muy distinta es pasar, digamos, a ese estado de alerta y empezar a tener pensamientos de seguro que tiene algo súper grave, va a empeorar y yo no sé cómo reaccionar, no voy a saber qué hacer, ¿vale? En ambos casos, digamos que existe la misma fiebre, que es una fiebre real, ¿vale? Pero nuestra interpretación y nuestra reacción pues son completamente diferentes. Entre ignorar un peligro e imaginar inmediatamente el peor desenlace posible, existe un espacio mucho más realista desde el que podemos actuar, ¿vale? Así que pongamos un pie en tierra, intentemos analizar con nuestra parte racional lo que está ocurriendo, que nos ayudará siempre a bajar ese estado de ansiedad y de activación y de alarma, ¿vale? En cuarto lugar, pregúntate qué acción real puedes realizar.
Es decir, cuando la mente lleva mucho tiempo dando vueltas, pues al final no siempre necesitas seguir pensando, a veces necesitas cambiar lo que estás haciendo, ¿no? O sea, hacer otra cosa, aunque parezca una tontería. Preguntarte, ¿existe alguna acción útil que yo pueda hacer ahora? ¿Qué opción tengo para mejorar esta situación? ¿Cuál es el siguiente paso concreto que puedo hacer? ¿Vale? Si existe un síntoma que requiere una valoración, la acción puede ser pues consultar a un profesional, por ejemplo, o sea, llevar a tu hijo al médico. O si llevas una hora buscando información en internet, quizás la acción sea cerrar el móvil y dejar de exponerte a esos nuevos escenarios posibles que te puedan aparecer en internet. O si estás sola y te sientes completamente desbordada, pues a lo mejor la acción es llamar a alguien y pedirle, oye, ven que estoy ya, que no puedo más, que no dejo de darle vueltas, que tal, y que vaya alguien a casa, por ejemplo, o hablar un ratito por teléfono con esa persona, ¿vale? Y si lleva mucho tiempo paralizada en el mismo lugar, al final cualquier acción de este tipo puede ayudarte a levantarte. No sé, por ejemplo, caminar por casa, cambiar de habitación, ducharte, beber agua, comer algo o salir un momento fuera al balcón, por ejemplo, son pequeñas cosas que pueden cambiar el estado de tu mente en pocos minutos, ¿vale? Y cuando no tienes otras herramientas, oye, pues siempre suele venir bien, ¿vale? Lo suelo aconsejar. Y no porque estas acciones eliminen mágicamente la ansiedad, sino porque introducen un cambio real en la situación. También puede ser, pues, decidir conscientemente no realizar una nueva comprobación. Por ejemplo, ya he comprobado que está bien, voy a esperar de manera consciente antes de comprobarlo de nuevo, ¿vale? O ya lo llevé ayer al pediatra, el tratamiento dura 3 días, me voy a esperar estos 3 días antes de seguir preguntándome, seguir, pues esos son, digamos, formas de decidir conscientemente no realizar una nueva comprobación, que al final lo que va a hacer es cronificar esa ansiedad, ¿vale? Y por supuesto siempre, siempre, absolutamente siempre comprobar, tener en cuenta más bien el descanso real, el sueño real que hemos tenido, es decir, si tenemos falta de sueño, si tenemos falta de descanso, si tenemos falta de apoyo, por supuesto, siempre va a agravar esos estados de hiperalerta y de estrés y de ansiedad. Esto es fundamental, ¿vale? No podemos hablar de la ansiedad durante el posparto o la crianza sin hablar del sueño y el descanso. No dormir o dormir de forma fragmentada durante semanas o meses, por supuesto que intensifica enormemente esa hiperalerta, ¿vale? Cuando llevas ya varias noches despertándote, atendiendo al bebé, pendiente de cualquier sonido, sin tener periodos reales de recuperación, al final todo puede parecer más urgente, más amenazante y más difícil de afrontar. Tus capacidades de concentración, de tomar decisiones, de regularte, se ven totalmente afectadas, ¿vale? No significa que la falta de sueño sea la única causa real, pero por supuesto es una base fundamental que siempre lo primero que se pregunta en consulta es, oye, ¿cómo estás durmiendo? ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Estás descansando? ¿Tienes tiempo para ti? Ratitos que tú puedas desconectar. Es que es básico y fundamental. Porque es un agravante del estrés, un agravante de la ansiedad y al final, sin ese descanso real, no podemos con todo lo demás, ¿vale? Así que al final, bueno, quiero dejar el mensaje de que la ansiedad no aparece porque seas incapaz de digamos, vivir tu maternidad. En muchos casos aparece porque tu sistema lleva demasiado tiempo interpretando protegerte, anticiparse y mantenerlo todo bajo control.
Y no necesitas pelearte con cada pensamiento ni conseguir que desaparezca inmediatamente porque es muy difícil. La ansiedad no se trabaja intentando no sentirla, es que eso es imposible. Ya digo que ese pequeños niveles de estrés, pequeños niveles de ansiedad tienen su utilidad, ¿vale? Se trabaja siempre aprendiendo a reconocerla, entendiendo por qué aparece, aunque no sea lo más importante, y observando cómo estás respondiendo ante ella, que ese sería, creo yo, el punto clave. Puedes empezar comprendiendo qué le pasa a tu cuerpo cuando está en esa activación, identificando el miedo concreto que hay detrás, ya sea real o imaginario, como decía antes, y eligiendo de manera consciente una acción diferente a la que has estado utilizando hasta ese momento. Especialmente si esa forma de reaccionar pues no te ha ayudado a largo plazo, en otras ocasiones te ha aliviado en ese momento, pero sigues repitiendo esa acción, ¿vale? Eso significa que a largo plazo no te ha ayudado lo que hayas hecho ante ese miedo que se repite, ¿vale? Si la ansiedad es muy intensa y aparece con mucha frecuencia, te impide dormir, incluso cuando puedes hacerlo, pues salir de casa, cuidar de ti, tomar decisiones, disfrutar de tu hijo o realizar tu vida cotidiana, pues no lo ves posible por esa ansiedad. Ahí ya sí, evidentemente, siempre hay que pedir ese consejo profesional, ¿vale? Esa orientación de alguien que realmente sepa cómo acompañarte para salir de ese estado de hiperalerta, ¿vale? Que si está cronificado, nosotras solas prácticamente es muy difícil salir de ahí, ¿vale? No tienes que esperar a encontrarte en esa situación, no tienes que esperar a encontrarte completamente desbordada, porque al final, si ya estás sintiendo que te está afectando a tu día a día y a cómo manejas lo cotidiano, tanto en la maternidad como en el resto de áreas de tu vida, eh, necesitas ese apoyo y necesitas esas herramientas adaptadas a ti y a lo que te ocurre concretamente como madre, como mujer, como persona, en tu caso concreto, ¿vale? Porque una madre no debería tener que enfrentarse sola a algo que le está provocando tanto dolor.